Mi querido Tron, mi querido Diego, muy buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Saluden a la cámara. Yo, ¿Cómo están? Sí, ¿quieres ir a checar pedazo de escroto? Porque ya arrendaste la pinche entrada y ahora ya me hiciste dudar. Pendejo. A ver, ¿qué se siente que te hagan dudar? Ya me ha pasado muchas veces. Nos dio el mal del puerco, pero malo. Bueno. No da peor que la lavanda. Estamos bien, seguimos bien. Qué cool. Vamos. Es chido. Todo correcto y yo que me alegro. Mi querido Troy. Mi querido Diego, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, saluden a la cámara. Hola, cámara. Hello. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el bello día de hoy? Aparte de empachados, porque acabamos de comer bastante. Sí, ¿se acuerdan del noticiero cómo acababa? Que llegaba a poner su frase de... Y las noticias fueron esas. No me acuerdo qué decía y se iba con la pinche Rosita. ¿Qué o sea? Cringe. Lolita ya, sí. Era toda una romántica al dar el momento de las noticias. Sí. Hasta cuando le salían gargajos. Soy Barrera. Barrera. Bueno, Wow. antes de que lo sigas un tanto de la banda, That yo estoy muy bien, gracias por Otra preguntar. vez se nos salió preguntarle. Nada más le damos un episodio. Esto es triste. ¿Cómo estás? Ya había Es que trabajo. él generalmente está bien. Sí, normalmente le dice que está bien. Sí. A excepción de que hayamos estado, no sé, escuela o algo, nada más nos dice tojo. Pero normalmente dice que está bien. Pues sí. No es como que el tipo, no. No, pues. Es broma, los quiero. Pues yo estoy bien. Estoy cansado, desvelado. Estoy cansado. Qué bruto, estuvo buena la desvelada. Pero estamos contentos de Estuvo estar chida aquí. la fiesta. Sí. Nuevamente con ustedes. Va a estar bueno la temática del día de hoy. No me acuerdo qué No vamos sé a si hablar. buena, pero es un buen tema. Hambre cero. O sea, va a estar bueno el tema. Ajá. Hombre cero. Hombre Ok. cero. Lo que no tenemos ahorita. Son. Exacto. Qué ironía. Y qué triste y qué Sí. deprimente el Wow. comentario. Entonces, Ok. iniciamos bravos el día de hoy. Deja Ramiro, hijo. ¿Qué te pasa? O sea, andas Manda el podcast, está tentón fuerte. el día de hoy. O sea, Oye, pues, no te- no quiero saber, entonces mejor comienza mi querido Tron. Comencemos. Muy Por bien. favor, cuéntanos un poquito más de De esto. la... ¿Qué es el la- ODS2? Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2. Ujú. Hambre cero. Ujú. O su nombre, pues bien y con apellido y todo. Poner fin al hambre mundial. Ok. Paz mundial, como Miss Universo. Sí, pues, Sí, si no tienes, desafía. si no tienes hambre, piensas mejor y no haces Mi simpatía es una estupideces. película, Miss Universo es el cargo. No, bueno, no es un cargo, es el concurso. Cargo, así aquí. Ha desempeñado el papel de Miss Universo, ¿vale? No, sí, se lo veo. Vaya, se entiende, carajo. Qué buena película, por cierto, pero no es el tema. Provecho. Gracias. Entonces, hambre cero. Qué pendejos están, qué bruto. Hambre, ahí voy. Entonces, hambre cero o poner fin al hambre mundial. Un poquito de contexto antes porque siempre es bueno. Ajá. Es muy importante. Llevábamos varias décadas en las que el número total de personas que sufrían hambre estaba disminuyendo, Ujú. pero ¿A por partir de qué año comenzó el aumento? 2015, hace 6 años, empezamos a tener otra vez un incremento en las personas que empiezan a sufrir, que sufren de hambre por cambio climático, conflictos de humanos, Bélicos, ok. conflictos estúpidos, y por inflación y la economía. Ok, tiene sentido. O sea, lo que ya vemos, bueno, esto se había estado logrando individualmente, no había sido por acciones mundiales. Cada país estaba empezando a lograr disminuir las personas que sufren de hambre en sus territorios. Mi planta, Y mis empezó- reglas. Perdón, es que se me está viendo feo. Porque estoy aquí, literal, rozando la hojita de Ramiro. Pero me está viendo horrible. Perdón, continúa, porque solo sentí su mirada de pistola. No te estoy viendo. Muy gracioso. Sí, totalmente.
Pero sí, desde 2015 hay un incremento en las personas que sufren hambre. Y según las estimaciones actuales, adivinen cuántas personas van a empezar a padecer de hambre. ¿Cuántas personas padecen de hambre? Echen su ¿En número. el mundo? Sí, millones. Sí. Ah. Millones. 35 millones. Me llenas de esperanza, hermano. ¿Tú cuántos dices? 150. Me llenas de esperanza por 2. Vale. ¿Cuántos? 690 millones de personas sufren de hambre actualmente. El 8%. Bueno, que pendejo, en México son como 4 millones. O sea, sí, es una cifra muy estúpida. Me llenan de esperanza. Me vi muy positivo, perdón. El 8.9% de la población mundial sufre de hambre. 8.9. 8.9%. I mean, ver el lado bueno, y por lo menos es menos del 10%. Por lo menos es menos del 10%, pero es que ese no es el problema. O sea, hablando en términos pragmáticos, sí, en términos de... ya no es, ya es Ya. por menos En más de términos de porcentuales, es bastante Es bueno. es bueno. buena sí. la cifra, pero A obviamente cuando nos vas a algo individual sí está un poquito más culerillo, pero vaya. Antes, vámonos al 2000. ¿Tienes la cifra de cuántas 5%. Ah, su mecha. en el 2000? ¿Mm? Y en Aumentamos 2015. 3. En 2015 8.9. O sea, todas estas cifras de que les di ahorita son de 2015. O sea, Ok. son cifras desactualizadas. Así es. Porque no hay cifras actuales. ¿Qué pedo con sus cifras? Se pasan de verga, perdón. Gracias. Ah. O sea, por estas estimaciones actuales por las estimaciones de 2015, Ajá. se tiene que hay un aumento de 10 millones de personas por año. 60 millones en los últimos 5 años. O sea, ahora sí, contando de 2020 para atrás, hubo un incremento de 60 millones de personas que sufren de hambre. Ok. Está cabrón. Sí. Es que, o sea, es muy preocupante porque íbamos... Y en 2015, ¡pah! ¿Qué pasó a Todo nivel cabrón. mundial en 2015? 2015. Señor historiador. Estoy tratando de recordar. Yo no me acuerdo qué pasó. 2015. No, fue en 2016. O sea, para que te acuerdas que estabas en quinto de prepa. Sí. Seguí el conflicto de Siria, pero eso lleva años. Hubo tensiones con Corea del Norte, pero eso siempre. Claro. Pasó algo debe haber pasado en torno a la economía mundial, pero no estoy seguro que... No, o sea, en 2016 se postuló Trump, pero eso fue en 2016. Que también tuvo repercusiones. Bastantes repercusiones. No sé. No se me viene algo en específico. Vamos a San Google. San Google al rescate. San Google al rescate. Es que. O sea, si venía. O sea, me dijiste que en el 2000 era un 5%. Antes de 2015 estábamos ya en 5%. Tenemos que pensar Más o también que en menos. el 2015. Bueno, no, había pasado 6 años de la crisis del 2009. Sería no está tan mal. No, pero me Sucedió lo de la revista de Charlie Hebdo en París. Fue en el 2015, pensé que lo hicieron en el 2016. Justo estaba pensando en ese, pero eso fue en el 2016. Protestas por racismo en sí, Estados es Unidos cierto. y en la Unión Europea. Te pasa por gracioso. Perdón, es que ibas a dar un ligazo. No me dé mi gato. También no me diga. un movimiento inicial de Black Lives Matter en Estados Unidos. Ok. Vamos a Ok. ver. La candidatura de Donald Trump la están poniendo para 2015. Fue en finales del 2015, Ajá. tienen toda la razón. Sí. Lucha contra ISIS. Crisis de refugiados. Aquí está. Eso fue lo que causó el incremento. La crisis de refugiados. Ajá, una de las Medio Oriente. principales. Ya me acordé que estaban tratando de cruzar el mar Así Mediterráneo. es. Estuvo muy fuerte, ya me Estuvo acordé. demasiado. Todo tiene una Sí, sí, sí. explicación. Simplemente hay que buscar. Exactamente. Hay que buscarle. Hay que buscarle. Pero a ver. O sea, en el 2015 estábamos como en ¿cuánto? En 8. Estamos antes, en 2015 se incrementó a 8. Ok. Ahorita. En el 2000. O ¿En sea, 2000? exactamente en el La 2000 cifra. tienen la cifra exacta. Vamos a ver. San Google al rescate. San Google al rescate. Para ver como una.
Pues es que también tenemos que pensar ahí en algún crecimiento demográfico. También. Ajá. Por ejemplo, o sea, en el caso de gente que migró, pudieron haber tenido un crecimiento demográfico de estas poblaciones. Y pues son poblaciones vulnerables básicamente, porque les cuesta más trabajo conseguir un trabajo, etc, etc, etc. Sí, no. Y les encanta tener hijos. Tienen mucho tiempo libre, no tienen trabajo. ¿No encontraste la cifra? No. Pero puedo especular que La más cercana al 2000. La más cercana es que pasamos de 1.500 millones de habitantes con hambre a 3 millones. Y después de 3 millones, esto es en un país, esto es en España nada más. Ah, Perdón, sí, lo siento. O sea, en España nada más tenían 1.500.000 de personas sufriendo de hambre. Si lo exponenciamos a... como... yo diría que unos 390 millones de personas sufrieron de hambre en el 2000. Más o menos, o sea, Más fue o un menos incremento demasiado grande para lo ¿Y ahorita cuánto tenemos dices? ¿600? 8.9%, 680 millones. O sea, más o menos como que se duplicó Ajá. en 15 15 años. Sí. A mí, no es correcto, Pero Pero- 100 veces peor, confirmo. pues, ajá. Ah, me encanta que somos bien positivos en esta mesa. Siempre vemos el vaso medio lleno y todo el rollo. es que ese puede, es una música. Lo que sea, porquería es perpetua la humanidad. Perdón. O sea, es que, o sea, viendo todo lo que pasó del 2000 para acá a nivel mundial, Que ha pasado demasiado. o sea, que se duplique en Claro. 15 años, Bueno, sí. Podría estar peor. sí. O sea, sí. O sea, de que pueda estar mejor. Ah, no, siempre Sí. se puede estar mejor y siempre se puede estar peor. Entonces, la cosa es qué es lo que se tiene que hacer ahora. Exactamente. Ignoren ese posteo. Para reducir esto y que no se... Vaya, ni siquiera el reducirlo, por lo menos el contenerlo. Porque sé que Así es. está cabrón. Está muy feo. Ahora, esta cantidad de personas que sufren de hambre se mide con el índice de prevalencia de desnutrición. Índice de prevalencia de desnutrición. Ahora, Define, En español. deletrea. deletrea para Ngaricutirimícola. No mames. La población ubicada por debajo del nivel mínimo de consumo alimenticio de energía. O sea, ¿Y yo otra vez? que su ingesta de alimentos no alcanza para satisfacer sus requisitos alimenticios de energía de manera continua. O sea que aunque se puedan alimentar poco, no es suficiente. Para toda esta persona que siga sufriendo de hambre o no se alimente correctamente para darle la energía necesaria para el día, está en la prevalencia de desnutrición. Sí, o sea, desglosa un poquito más. ¿Y yo por qué? Es como de... Sí, una disculpa por esa pausa. Es como de... Significa toda esa persona que no se puede alimentar al 100 al día. O sea, que no consume las calorías al día Eso. necesarias. O sea, una cosa es por gusto la gente que de verdad... Requieres como unos 3.600 calorías al día más o menos para funcionar. No, menos. Depende, 2.000 Depende de- y tantos calorías El por promedio 2000, En te promedio dice. 2000. Ajá. Pero... Pues supongo que está basándose en el margen de las 2000 calorías. Ajá. Está basado así en ese margen y se refiere a que pues estas personas que sus actividades del día consumen más calorías de las que ellos consumen. Ok. ¿No? Bueno, O sea, sí, I get it. ok. Menos mal. Atrévete, cabrón. Y esto solamente es para los de hambre, porque hay un índice para gente que sufre hambre severa. ¿Esos no entran también dentro del hambre? Sí, o sea, sí entran, pero se divide como que en dos partes. O sea... Sí, es como la pobreza extrema. Aquí en México. Exactamente. Ajá, o sea, de esos 600 millones, ¿Cuánto 600 sería y más o cacho, menos? ¿cuánto es el...? Ya tenía aquí el dato. Ah, 250 millones. Que una tercera La parte. tercera parte, más o menos. Está muy feo esto. Sí, O sea, es es que, triste o sea, hablar de sí, ello. pero también, o sea, ¿Podrías buscar el dato de México solo por curiosidad? Ah, sí lo tenía por ahí, yo sí tenía que decir. Porque sí me da curiosidad Sí. saber. o sea, es que... Porque sé que, perdón que te interrumpa, sé que se redujo el... ¿No es así? El porcentaje, se estuvo reduciendo el porcentaje aquí en México. Una de cada 5 personas
sufre carencia de acceso a la alimentación en ¿En México. México? Entonces el 20% de la población somos 21.7. 136 millones. La quinta parte es. No sé. 21.7. 21.7 millones. Sí, tiene razón. Eso es del 2015. Otra vez fechas, cifras Sí, actualizadas. porque además ahorita, con el dichoso COVID y los maravillosos programas que ayudaron a todas las empresas en México, aumentó la pobreza, aumentó la inflación, aumentó el desempleo, desaparecieron un chingo de empresas, etc, y se redujeron obviamente los ingresos familiares. Y eso se puede comprobar en todas las casas, excepto en una, Palacio Nacional. Pero bueno, digo, tal vez no, suena lógico, pero bueno. O sea, es que tomando en consideración los 2 últimos años Ahorita. de ahorita, o sea, tomando, o sea, considerando los 600 millones, Uh-huh. los últimos, estos 2 años, Uh-huh. y las crisis y todo eso, Uh-huh. Conflictos, crisis ambiental. o sea, simplemente fácilmente podría haberse triplicado la De hecho. cifra. Y es que O estas sea, son cifras de 2000, la más actualizada es 2019. O sea, sí, es un punto de que sí está relativamente contenida. Sin embargo, O sea, es que está, o sea, vaya, sé que suena muy sí, es que es muy difícil, positivista, pero viéndolo hacia otras ramas o comparándolo con otros problemas mundiales del mismo índole, es un problema que está relativamente bien controlado. Relativamente, sí. Sin embargo, ahorita que mencionas todo esto, me gustaría ver. En primera, ahorita no estoy hablando de planes de futuro de la COP20, no sé qué. Basura. 27. Estupideces. Yo lo que quiero preguntar. No. Sí, los programas internacionales que se han llevado a cabo, porque obviamente ha habido programas nacionales en todos los países, todo este Sí. pedo, la cruzada contra el hambre aquí en México, los comedores comunitarios, etc, que generalmente funcionaban, por lo menos para reducir por lo menos la estadística de la pobreza extrema, porque no Así quiere es. decir que ya no existía la pobreza, sino que por lo menos ya tenían el ingreso a un alimento. Ujú. Pero programas financiados Claro. por las Naciones Unidas, creo que sería UNICEF en ese sentido también, ¿no? Así es. UNICEF De hecho, estaría justamente iba encargado. para allá. ¿Puedo ver? Ok, vas. Bueno, antes un poquito más de contexto. A ver, contextualízame, chingada madre. Órale, Solamente pásame porque se me en contexto, carajo. Para que se me vieron un poquito más. A cómo vamos, tendencias actuales, el número de personas afectadas por el hambre superará los 840 millones de personas para el 2030. Chale. Mm, ¿Qué contexto suena así que Not that bad, but still pretty fucking bad. o sea, es que faltan. Sí, o sea, es que entiendo el punto de Diego. Faltan 12 años para el. Bueno, en este caso faltan 9, ya casi 8, pero hablando de la cifra, la última que nos diste, Ah, sí. 2019, faltaban 11 años. 200,000. que fue justamente cuando comenzó a brotar Covicho. Ajá. Ojo, ¿esta estadística de cuándo es? Esta estadística, justamente 840 millones es antes de la pandemia, 2018. Entonces yo le calcularía unos 100 millones más. O sea, considerando 135 millones y aparte, por la pandemia, otros 130 millones. Ajá. O sea, 840, 130, 135. Sí, sin duda alguna. Fácilmente. O sea, está muy positiva esta estadística, a mi parecer. Sí. Porque sí ha pegado y ha pegado No, mucho perdón, no, me equivoqué. la pandemia. 840 millones. Ajá. De estos 840 millones se espera que se les agreguen 130 millones, pero de esta cifra total, 135 millones sufrirán hambre severa. Ok. Sí, pero yo en vez de 800 le diría como unos 950. Sí. Fácilmente. o sea, es que me siento No, pero es que... Ya, Dale, o sea, dale. Señoreame, chingada. o sea,
Es que a mi papá le gusta escuchar las pinches noticias cuando... Sí, ¿sabes? Sí, no, mi papá desde siempre, desde que yo era chiquito, me acuerdo que me trepaba al coche. Ajá. Escuchaba López Dóriga, pero escuchaba todo. O sea, escuchaba Alejandro Villalba, no sé qué. Todas las noticias, ¿no? Ajá. Ahí nos lo... ¿Cuál es este programa? Que está... Ay, ahorita me acuerdo que también salen en la tele, que son dos presentadores bastante cagados que alburean todas las noticias bien divertido, pero no me acuerdo cómo se llama, está hablando de Chumel Torres. Ay, no me acuerdo, pero bueno, él me acuerdo. ¿Qué pasa? Si no me equivoco, la canasta básica, o sea, en México... Ha aumentado un chingo de precio. Que aparte incluye la coca. ¿No era eso? El bueno, O sea, no, no, perdón, realmente- carajo. No, for real. La No, sí. canasta básica incluye refrescos. Sí, Sí, ¿Por qué? sí. ¿Por qué no tienen acceso al agua? Exacto. O sea, no, sí, o sea, de enero Ajá. al 15 de diciembre, Ujú. no me acuerdo si tuvo un incremento del 13 o el 17%. Sí. Me voy más por 17%. Entre, es que es un promedio de todas las precios. Ajá. Pero sí. O sea, en general fue, creo que... Ay, no me acuerdo. La preinflación en 30 años. Ajá. Eso sí es cierto. Y eso es, Sin sí embargo. es cierto. Nada de otros datos, perdónenme. Sin embargo, ¿y eso por qué? Pues porque, pues, o sea, ¿y eso por qué sí es cierto? Porque, pues, ahora sí que van y compran ellos y hacen comparaciones y todo eso. Así es. No que te los dan ahí Tus otros datos. Otros datitos, pero bueno. Güey, ahí vas como pinche lonita. Dijo que me desconcentraste. Échame la culpa. Estás hablando de los alimentos. Sí. Inflación. O sea, tomando en cuenta que se prevé la... Si me siento bien señora noticiero. Se López Dóriga dice que... Pero sí, está bien. Tú dale, tú dale. O sea, de que se prevé la estabilidad, estabilidad o el retorno a una normalidad económica para 2000, o sea, mediados, finales de 2022 o 2023. Pero estás viendo amable. Ayuda. O sea, eso es lo que se prevé. Ah. O sea, con las Estas son las cifras... cifras de... que Sí, se sí, sí, o sea, económica, o sea... Te amablemente porque... O sea, por eso. O sea, vaya, los economistas hacen un mejor trabajo que ¿Que tú? Sí. la ONU. Sí. La ONU es demasiado optimista con sus cifras. A veces sí. Teniendo en Ajá. cuenta que según sus proyectos están funcionando, son demasiado optimistas. Sí. O sea, no, pero aparte porque principalmente las finanzas y la economía es lo que rige el mundo. Y Sí. Y los reptilianos. síguele o tu pinche Roma Los serpientes. inventada por la pinche Inquisición. Español. The Spanish Inquisition. No one expects Spanish Inquisition. ¡Ah, chingada! ¡Déjame terminar! Pues es que de verdad ya si no terminas tu punto. Porque me están desconcentrando. Ay, cómo sufre. Bueno, teniendo en Continúa. cuenta la Teniendo en economía cuenta- normalizada para 2023. Sí, no hay prisa, ¿eh? O sea, de verdad no. O sea, es que, vaya, sí o sea, mediante las finanzas y con la economía, y pues, debido a que tengo inversiones y todo eso, no estoy muy apegado a saber cuánto sube, cuánto baja y cuánto se mueve. Ujú. Muy bien. Y el punto es. El punto es que, ¡chingo! Pues es que, a ver, si él puede dar contexto, yo puedo dar contexto. ¡Te vale madres! La economía, ay, sí, es que luego no me alcanza para las tortillas. Entonces, sí, ya sabes que la economía es de la casa. Entonces, nada. O sea, continúa, ya. O sea, es que. O sea, el motivo por el cual yo dije lo de las inversiones es porque me dan noticias de cuando las bolsas suben o tienen caídas Sí. o cualquier movimiento político, social, genera que alguna acción o alguna divisa baje. Sí. Entonces, considerando
o la expectativa de normalización económica para 2020, mediados finales de 2022 o 2023, Ajá. podría, o sea, podría recuperarse y, o sea, tal vez no aumentar a 950 millones, sino simplemente, digamos, aumentar la mitad de lo que... Ok. O sea, considerando las cifras O sea, estás hablando a nivel económicas, internacional. económicas al día de hoy. O sea, considerando los movimientos financieros y todo eso, de lo que se prevé a partir de esas estadísticas, podría ser que pudiera mantenerse a un crecimiento un tanto más controlado de tal vez no llegar a los 900 ¿qué? ¿950? ¿900 mil? Es lo que yo dije. Encontré cifra actualizada. Actualmente son 820 millones de personas. Se cancela todo. Bueno, o sea, Esta cifra de 2019, maldita sea. Estaba viendo cifras de 2016, esta es 2019. ¡Madres! 821 millones. Ahora, teniendo en cuenta que la pandemia está afectando mucho, Sí. y según que vamos a regresar a una economía normalizada para 2023, no creo que se reduzca la gente que va a sufrir. No, Porque o van a sea, ser- de que vas a van pagar los tener 1.000 estable. millones, sin duda alguna. ajá, o sea, no te digo que se vaya a reducir otra vez al 5%, pero que no va a aumentar otro 5% de aquí a 2030, sino Exacto. que la recuperación económica va a Va hacer a que estabilizar esta cifra. va a estabilizarla y va a poder mantener un margen de un Que no se va a 3%. estabilizar. Pensé lo mismo. Pensé Perdón, lo mismo, pero dije, no, mejor no lo digo. lo siento. Continúa. No, pues ya para qué. Ya perdí la inspiración, de verdad. Pues mira, te estás siendo muy positivo. O sea, Es que tiene sentido. porque No, no, ahorita en parte tiene como sentido. la economía para acá, por el cobicho, sí. el hambre para acá. Sí. Entonces tiene O sea, mientras sentido no que haya- cuando regrese. Sí. El problema es que ahorita el cobicho está así, pero está empezando así. Sí, está Ajá. asomando. Y otra ese vez es la el cabeza. problema. Entonces, Ajá. O sea, el punto. o sea, estoy- antes de. Vaya. Espera, para los que nos están escuchando, está aumentando, porque hicimos imágenes, pero está Sí, es aumentando, cierto. es lo que quiero decir. Una El COVID disculpa, está es aumentando y el alimento está en sí mismo. Sí. Ajá. Chingada. Sin embargo, también tienes un buen punto, porque además no va a pegar de la misma manera. Sí va a pegar, y Ujú. síganse cuidando y mantengan sana distancia. Vacúnense por el amor de Vacúnense Jesús. por Jesús, María y José, porque de verdad como urge ya poder salir bien. Pero bueno, va a pegar, pero no de la misma manera, porque existe un alto porcentaje de vacunación. Así es. No el óptimo ni el deseado, internacionalmente hablando, todavía queda mucho y estamos dejando mucho que desear, no solo en México, sino en el mundo. Pero no va a pegar de la misma magnitud, porque además la vacuna no está para salvarte la vida, sino para reducir el daño de morir y la posibilidad de morir. Para eso sirven las vacunas, no son contagies a más milagros. gente. Es medicina, no magia, ni alquimia, ni unas estupideces. Entonces vacúnense por el amor de Dios. Así es. Amén. Entonces, retomamos el tema, porque ya Sí. Porque fue ya una divergencia muy divagaste muchísimo. ¡Ay! ¡Yo! ¡Perdóname! ¡Yo! ¡Ay, es que mira la economía familiar y mira cómo... Yo me está nunca pegando mencioné en el la bolsillo! pinche economía Y me familiar. está pegando en el bolsillo. Entonces ya sabes que para doña Lupita le guardo sus 3 pesitos y... De verdad, ahora sí soñaste como dona. ¿Qué sonaste como doña? ¿Cómo son las donas? Suena como libro de... surrealista. ¿Cómo sueñan las donas? Ay, Nice. ay, Dios mío. Ay. Pero regresemos. Regresando al punto. Tiene sentido lo que dice Diego. Se van a regresar la economía. No tanto, pero va a empezar a incrementar de nuevo. Entonces tendrá sentido que la gente que está sufriendo hambre empiece a disminuir. Sí. Pero yo sigo creyendo que no va a ser tanta la gente que se va. Como que va a ser como de. Se va a quedar aquí estable. La economía va a continuar y así. Estable.
O sea, es no que... estable de incremento de gente Pero que también- sufre hambre. Mira, Qué estrés. son economistas, no vudús, ni leedores de cartas. Entonces, ni siquiera sabemos qué va a pasar el día de mañana. Yo creo que las cifras económicas para los futuros a veces, no porque no sea una ciencia, ni No. porque no refleje nada, al contrario. Sin embargo, hablando en estas Muchas cifras de variables. larga distancia, pues nos está previendo muchas situaciones que ¿Lo dices a nadie la distancia espera, porque es mundial o porque es por tiempo? por las dos. Ok. Porque no es lo mismo de que le afecte, o sea, que ahorita tenga una revolución la hermana República de Timbuktu, a que tenga una revolución en Estados Unidos. Ujú. Y no, ninguna revolución. O sea, estoy No. hablando, Dios no quiera, porque de verdad No, no. bueno. Pero bueno, Pinche Estados Unidos ya te mete una revolución y... Y nos vemos nosotros por abajo en vez de ellos. he escuchado que si Estados Unidos estornuda en México es una neumonía. Sí. O sea, de verdad sí. Entonces, Qué tristeza. en eso Sí. quieras esas No, cosas, sí. ¿verdad? Pero bueno, se entiende, vaya. No, Ajá. no está muy abierto a lo que pueda haber. Así es. Ajá, o sea, por eso te digo, es una predicción, es un estimado Positivo. positivo de lo que puede pasar. Y mientras se... Estabilidad. También, mientras internacionalmente se mantenga como La tendencia actual. no, es una Una prioridad, tendencia positiva. No, Porque ahorita estamos para el perro. una prioridad ante la contención y respuesta ante las mutaciones genéticas del cobicho, o sea, vayas. Deja de verme, pendejo. ¿Qué quieres? Estás hablando. Es que estás hablando, compadre, si no pierdo la retención. Chihuahuas. Vamos, digo. Tú O sea- puedes, termina la idea, venga, yo creo en ti. O sea, si eso o sea, si se mantiene el enfoque hacia la contención De nuestro Del- visitante del- alienígena Cobicho. ajá, Bueno, es aquí, perdón. es más, o sea, va a ser más difícil que los gobiernos se enfoquen al crecimiento económico. Ok, tienes. Oh, ok. ¿Por qué? Porque, o sea, porque va a decir, vaya, ¿qué es lo que mueve a un país? Su gente. Orgullo. Ah, ¿Por qué? Porque la gente es la mano de obra del país. La fuente del billullo. Ajá. ok. Bueno, todo bien. Me siento... No, pinche pues sí. sociólogo aquí, güey. Tiene mucho sentido. O sea, los gobiernos se van a enfocar en contener la variante actual y cualquier posibilidad de que surjan más variantes. Como lo han Entonces, estado haciendo. como lo han estado En haciendo. teoría. En teoría. Termina de Solo se va a centrar en eso. Sí, el contexto. termina de contextualizar. Porque creo que no ha terminado de contextualizar. Como la última vez que brutos. Muy bien, ya, ahora sí. Según el PMA, ¿Qué es o eso? WFP, o en español, Programa Mundial de Alimentos, Ajá. el Organismo de Asistencia ¿La Alimentaria, pena? la PEMA, Tema. el Organismo de Asistencia Alimentaria del Sistema de las Naciones Unidas, que quién sabe qué cargo están haciendo, fue fundado en 1961 y alimenta a más de 97 millones de personas en más de 80 países. ¿Otra vez? Fundado en 1961 Ajá. y alimenta a más de 97 millones de personas en más de 80 países. Ajá. Totalmente. Ahora, yo lo que me pregunto es cómo demonios, siendo una organización mundial, fundada por las Naciones Unidas, cómo solamente tienen a 87 millones de personas, de 821. También hay que pensar muchos factores. O sea, ahorita, Ajá. por ejemplo, todavía mencionar el caso de México. ¿Por qué la medicina no ha llegado a todos los rincones del país? Porque no es lo mismo que estés hablando de ir a Monterrey a ir a la Sierra Hermana de Oaxaca. Bueno, sí.
Es un problema logístico. Hay un problema Más fuerte. problema logístico el problema del hambre Logístico ahorita. guión burocrático. Sí. Porque en primer lugar una intervención de las Naciones Unidas quiere decir que tú estás siendo vulnerable. Muchos gobiernos no quieren reconocer nunca que están teniendo un pedo, ¿verdad? Acepten la ayuda. Mira, Entonces, una analogía para que lo vean de otra forma. Un gobierno es como un una ser pareja humano. tóxica nunca va a reconocer que la cago. Como una persona no le gusta aparentar ser vulnerable. Ey, Ok. entonces, ¿Por qué? Porque se pueden aprovechar de eso, pueden generar otros conflictos, pueden venir otros problemas. entonces, Y entonces la intervención, como dice Manuel, de las organizaciones de las naciones las Naciones Unidas es significaría que no eres capaz de mantener a tu porque además Hechos son hechos. hay muchos países que sí tienen este problema, pero en teoría tienen las herramientas para poder solucionarlo. Retomamos el ejemplo de la cruzada contra el hambre, un programa iniciado el sexenio pasado, Ujú. bastante prometedor, si te soy muy Ah, bueno. honesto, que sí lleva a alimentar a varios millones de personas, por lo que tengo entendido en todo el país, que es lo que sucedió, que iniciamos otro gobierno y dijeron, no, eso no, a la verga. Ujú. Y la pobreza extrema aumentó de nuevo. Insisto, aunque sea en estadística, pero por lo menos estás dando de tragar a una persona Ujú. los 3 alimentos al día. Entonces, hay soluciones y hay maneras de hacerlo. La cosa es que la incompetencia a veces sobrepasa las buenas acciones. Demasiado. El infierno está pavimentado de buenas intenciones, dirían por ahí. Wow, nice. Y es una frase brutal. Pero Sí. bueno, continúa. Continuamos. Bueno, Contexto. según la PMA, Ajá. alrededor de 135 millones de personas padecen hambre severa. Ujú. Esta es una cifra desactualizada. La actual son 250 millones. Yo creo. Y bueno, todo esto, la razón por el incremento y por tanta gente sufriendo es conflictos causados por seres humanos, cambio climático y recesiones económicas. Ujú. Todo humanos. Uy, qué vaya. O sea, es que, vaya, es que habría muchas formas de poder, o sea, de solucionar esa, o sea, la hambruna severa. Sí. Y entre ellas está la generación de una comuna. ¿Sí? Ya empezó el O sea, es socialista dotar a las- de mierda. Chingada, ya me voy. Es dotar a las poblaciones vulnerables de herramientas y conocimientos para que ellas mismas puedan subsistir y mínimo tener una pequeña línea de alimento o fuente de alimento. O sea, mira, mucha de la gente que no, está en la estadística de pobreza, no, de pobreza extrema, son las personas que pueden cultivar su propio alimento. Ujú. Personas 100% autosustentables, que tal cual solo cultivan para alimentarse. Así es. Sí, Sin embargo, pero aquí es lo que viene uno de los problemas, que es el cambio climático. es justo, ¿no? O sea, Que es, ¿por qué carajos está lloviendo en diciembre? ¿Por qué? sí, no mames. ¿Eh? Ahora sí, pinche claro, te la volaste entre ayer y hoy, te pasaste, mijo. Así es. O sea, es esos cambios, o sea, Sí, sí, ya hay- no o sea, las plantas tienen un calendario de crecimiento. y de amor. O sea, sí. Pues también. Es así, pero Viene la primavera, pum. Drops mic. Cállate, teléfono. o sea, por ejemplo, los ajos tienen un periodo de cosecha, me parece como de 6 meses, de crecimiento de 6 meses. Y, o sea, de un ajo, o sea, si tú compras, no sé, agarras un ajo, para poder generar ajos para que te sobren y poder intercambiarlos por otro alimento mínimo te tardarías 2 años. Sí. ¿Por qué? Porque de un ajo te sale una cabeza, de esa cabeza puedes plantar ya cada diente, Sí. o sea, pero es sacrificar esa cabeza de ajo para poder cultivar esos 10 dientes de ajos. Y puede que esos poder- 10 dientes no logres cultivar todos. Ajá, No puede logres que terminar todos. de esos 10 ajos el Se te dan 7. 60% sea
crezcan, se desarrollen, pero de esos 6 ajos, 3 no tienen tamaño suficiente como para poder ser intercambiados, y los otros 4 sufrieron un aborto. Sí. Entonces, es No, perdón, sí. es muy... El cultivar algo para comercializarlo y que te... O sea, para consumirlo y que te sobre para comercializarlo, requiere muchísimo tiempo. Sí, lo sé. Cosa que No, pues, las personas no tienen. Exacto. Sí, no, yo sé, o sea, es que cuál es mi punto, porque me interrumpiste, pero bueno, ya. La verdad que se siente. Sigue ya, chingas. A ver, Continuemos. sí. La pandemia del cobicho Ajá. podría duplicar las cifras que tenemos. Sin Ya duda. no hablemos de 650 ni 130. Ajá. Ahorita tenemos que son 821 Ajá. en hambre, Sí. 250 en hambre severa. Ajá. El cobicho puede agregarles 130. Eso Ajá. luego 130 Ajá. son cifras de inicios de la pandemia, Ajá. entonces echamos otros 100. Sin falta, sí, pero Otros 100. O sea, en el caso 230 de hambre más En el caso, fatalista, otros 100. o sea, total. ¿Cuánto le Total echas? 230. Yo me iba como Más alto. más alto. O sea, Uy. muy fatalista. Ajá. O sea, de que en el caso hipotético, y toquemos madera, de que el cobicho generara una mutación que provocara otro desbalance, otro desbalance ¿Económico? socioeconómico. ¿Cuánto? Yo le echaría... ¿Cuánto dijiste tú? Yo decía que 230 de hambre severa. 230 millones de hambre severa. chances de 350. Ahora, ¿ese fue el contexto? Simón. Ok. Simón Alemán. Duda. Respuesta. Antes ya hablaste del programa PMA. de... Bueno, nada más les dije qué hace y a cuántas personas atiende. Ajá. ¿Cuántos países dijiste que entró? 88. ¿Qué se propuso? Y creo que esto es lo importante. 80. ¿80? Sí. Bueno, ¿Qué más de es? 80, tiene sentido 88, perdón. ¿Por qué me corriges si estoy bien? ¿Qué propusieron para erradicar el hambre o por lo menos reducirla en la COP26? ¿26? 26. ¿Qué es lo Mira, que deja tú propusieron? ¿Qué? reducirla. Mantener el Mantener margen. los- O sea, sí, vaya, pero ¿qué es lo que Atender. propusieron? Nada. ¿Echarle ganas? Echarle ganas. Lo que dicen es un cambio profundo en el sistema agroalimentario mundial. ¿Cómo? ¿Qué? Sepa. Pero eso es lo que Pero háganlo. dicen que se haga, sí. Ok. ¿Mencionar alguna organización internacional, algún cuerpo de paz, alguna cosa así? La Organización para la Alimentación y la Agricultura. Que es la que parte de la PMA. Es parte de la PMA, es como independiente de la ONU, pero sigue O siendo sea, parte de la ONU. Perdón por la analogía, pero el terreno se está besando el culo cuando no ¿Sí? están Así haciendo es. nada más. Es como el PMA le dice a este que haga este, y este le dice al PMA que haga lo mismo, es como... Ok. Pero... un poquito más de cifras. Me gustan las cifras. Sí, ya lo noté. Si queremos alimentar a más de 820 millones de personas que padecen hambre y a los 2.000 millones de personas que se estima que empiezan a vivir en el mundo 2050, tenemos que hacer muchísimos cambios, muchísimos programas, amasar recursos, cambiar el sistema alimentario mundial, el aumento de la productividad agrícola y la producción alimentaria Creo que sostenible. de las cosas más prioritarias, no, o sea, sí van en torno a esas, pero una de las más importantes es la distribución de alimentos, la Sí. redistribución. Así es. Porque no es que falte alimento, es que no se distribuye Es que no se distribuye, las cadenas de suministro alimentario no están Ese es funcionando el mayor correctamente. problema, a mi parecer y a mi percepción. No necesariamente la falta de producción de alimentos, porque producción de alimentos está... Producción estamos bien. Ajá. O sea, ahí Están empezando a palomita. faltar materias primas, pero vamos estables. Sin embargo, incluso eso podría ser un beneficio a la redistribución de alimentos,
para poder generar nueva materia prima. Así es. Entonces, más bien, y yo creo que a mi percepción de lo que estás comentando, no necesariamente tanto la prioridad, sí, obviamente es necesario alimentarlos, sin embargo, ver mejor, en vez de llevar solo la comida, ver cómo podemos direccionar que los alimentos lleguen ahí no solo con una organización, sino con un tránsito y un comercio alimentario permanente. O sea, es que, o sea, sí, Pero ahí tiene que ver, obviamente, tratados comerciales, influencias políticas, trámites burocráticos, todo lo que los gobiernos les gusta hacer. estabilidad, deja tú eso, estabilidad política, porque te pueden estar que 80 de esos países, varios de ellos, por lo menos más, o sea, por lo menos que una La cifra mayoría que están tiene dos localizados en dígitos, África están, no solo en África, están en guerra. también. Y ese es uno de los mayores problemas, porque tampoco puede ser una ruta comercial de alimentos, de introducción, y no solo de alimentos, una ruta comercial en un país que está en una guerra fuerte. Pregúntale el caso de Siria, por dar un ejemplo. Ajá. Entonces, sin embargo, a mi parecer, y creo que eso deberían abordarlo en la COP26 y todo esto, 27. Tenía que. chingadera y media, número estúpido, irrelevante, que no sirve para un carajo. Creo que no sirve de nada. No sirven de nada. Ver las nuevas formas para redistribuir el alimento. Así es. O sea, es que, o sea, viéndolo de lejos, estamos viviendo una época muy difícil. Sorpresa. Surprise. No me había dado Surprise, cuenta. Ni mi bolsillo ni yo nos habíamos dado cuenta, ¿sabes? ¿Tienes bolsillos? Look at my glasses, bro. Mira, ahorita por eso los pantalones 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Ah, no, mira, y los míos también, o sea, la verdad. Mira, tócale aquí. Está todo raspado ya, pinche amolada, cabrón. ¿Verdad? Y ya ni veo bien con estos. Pero sí, en general, este es un punto. Porque hay, Hablando de esta bien puercos. Entonces les voy a decir mientras sigues hablando. o sea, no solamente, o sea, actualmente lo que está pasando es que a falta de una redistribución de alimentos, Se está produciendo Está más viendo- alimento. no, está habiendo una redistribución demográfica. Sí, tienes un muy buen punto ahí. Puedes comprobarlo ahorita la situación que está pasando en México con las caravanas migrantes. Por dar solo un ejemplo, porque además, sin embargo, ahí no va. ¡Ey! O sea, sí tiene que ver. Sí tiene que ver la redistribución del alimento, sin embargo, Válgame. Sin embargo, por lo menos aquí en Latinoamérica el caso no es necesariamente que se muevan por la falta de alimento, es por la inestabilidad política. Entonces ahí no es tanto de que no pueda llegar, en pocas palabras, no es de que necesariamente la comida no pueda llegar, es que no llega porque el gobierno está de la verga. No, sí es. Sí, pero pues, o sea, a grandes rasgos es lo mismo. No, porque no es lo mismo hablar de que no llega el alimento porque genuinamente no hay manera de llegar a la sierra de la Jordania, a decir de que no pueda llegar al alimento porque existe el caminito, pero se están dando en la madre en la calle. Porque ahí lo que tienes que hacer es un problema político y el otro es un problema de logística. Son dos cosas totalmente Logístico distintas. burocrático. Entonces, Y sí, justamente una de las partes importantes del Objetivo de Desarrollo 2 es asegurar las cadenas de suministro alimentario. gracias. Esa es una. Yo también. O sea, los dos tienen No, o sea, no digo que esté mal él. Sin embargo, ahí estamos debatiendo bien recio. O sea, una vez que se aseguren las cadenas de suministro, no importa qué evento esté sucediendo mundialmente, si están aseguradas, No si puede tienen bien pasar. todo, vamos a continuar proveyendo alimento a todas las poblaciones. Exactamente. Por eso siento yo que se debe hacer el primer punto para solucionar, para tratar de solucionar, porque además incluso si estás haciendo una cadena de alimentos, una reforma nacional, por decirlo, vamos a tomar el país hipotético de utopía, en el cual en este país se está teniendo una actividad Ecuador. de Tibecuador, vamos con Tibecuador. Un programa internacional para que ayude a financiar la creación de carreteras y vías de comunicación para no solo el ingreso, no solo beneficia para el ingreso de alimentos, sino mejora las vías de comunicación
tanto para que la gente pueda tener acceso a otros servicios, agua, luz, alimentos, salud, etc, etc. Entonces, vaya, puede ser incluso una inversión a largo plazo para que no solo se pueda solucionar el problema del alimento, porque además, si buscas generar caminos, necesitas también el mantenimiento para los caminos, necesitas también que si va a estar trabajando gente ahí para la alimentación, para el cuidado del camino, tienes que pensar también en los servicios básicos que necesita tener un trabajador, una zona de descanso, baños, etc, etc, etc. Entonces tienes que estar implementando agua, luz, servicios médicos incluso. Vaya, por eso yo digo que es incluso de las cosas más importantes, porque llevando este problema de la alimentación puede solucionar muchos otros problemas. Entonces, así es vital, a mi parecer, empezar a comunicar a estas comunidades aisladas que se dan en todo el mundo, y aquí en México tenemos un chingo de comunidades aisladas que de verdad es treparte la sierra y con machete para poder llegar. Entonces, a mi parecer eso es lo importante. Te lo dejo así. 500 millones de pequeñas granjas en todo el mundo, la mayoría que cosecha en secano, que es dependiendo completamente de las lluvias, proporcionan el 80% de los alimentos que se consumen mundialmente. Sí. O sea, invertir en estos pequeños poblados, en estos pequeños agricultores... Porque ya dejamos de invertir en el campo. O invertir en hombres y mujeres agricultores, en sus pequeñas granjas, nos daría seguridad alimentaria. Sí. Aparte de que le das mejor vida a ellos, aumentas la infraestructura en sus poblados, resuelves problemas de salud, económicos, sociales, de educación, y te aseguras de que toda tu población va a tener alimento. Es que olvidamos que uno de los puntos, si no es que el punto más importante de cualquier proceso económico, es las fuentes primarias. O sea, también el problema también al momento de hacer eso, el problema va a ser el no caer en la industrialización de esos campos. Sí. O sea, de mantenerlos verdes. Pero para eso se necesita que el gobierno apoye campo. No solamente aventar los recursos a lo güey, que ellos vean cómo se empieza a industrializar, no. Tiene que ser un proceso cuidado, administrado y bien pensado, en el que no solamente se les den herramientas, sino que se les enseñe cómo y cómo mantener sus campos saludables. Sí, o sea, es un proceso, o sea, todo es lo que un proyecto social enorme. A ver, o sea, todo lo que te dije ahorita de lo de la infraestructura de las vías de comunicación, ¿sabes cuánto tiempo en México se ha tardado en hacer carreteras? Muchísimo. Más de 40 años. O sea, las primeras carreteras surgieron en México, así bien, ya hablando de carreteras federales con procesos más modernos en los años 40. Dios mío. O sea, imagínate, puedes decir, para que veas, y sin embargo, hemos conectado, por lo menos, se puede llegar de norte a sur en coche. Y eso ya es ganancia, porque te lo juro, en la época de Porfirio Díaz, para llegar a Yucatán tenías que ir en barco. No hay otra manera de llegar. O sea, de verdad, es impresionante, es un trabajo complicadísimo, pero eso sí, España hizo una cosa muy interesante cuando, creo que posteriormente a la muerte de Francisco Franco, que sentaron a todos los partidos políticos y los pusieron todos enfrente y dijeron, muy bien, vamos a hacer un plan de desarrollo nacional, no me importa si eres de derecha, de izquierda, blanco, azul, morado, negro, no me importa. ¿De a dónde queremos que llegue el país en los próximos 50 años? Ya después, obviamente, los tintes políticos, lo que tú quieras, vale más. Sí. Pero este es el objetivo y el plan de desarrollo nacional que se tiene que hacer, que es el problema que se daba sobre todo aquí en Latinoamérica y se está empezando a dar también en el norte de América, que estamos haciendo una bipolaridad política excesiva, que en vez de unir, divide, separa y hace enemigos dentro de un solo grupo, dentro de un solo país, cuando en teoría lo que se debería de hacer es afrontar las situaciones y ir todos al mismo frente, aunque lo veas desde distintas perspectivas. Entonces se debería de implementar. Estoy hablando de muchas utopías aquí, pero
a mi parecer son las cosas más apropiadas que se tendrían que hacer. Así es. Pero que utópico. Ay, no puedo hablar el día de hoy. ¡Ah! Utópico soy. No se tiene que pensar todo en utópico, solo pues ayudar. Bien pensado. Sí. Esas son las cosas bien. Las cosas Pinches bien mediocres hechas. que somos. Somos los humanos. No me gusta la Maldita humanidad, extíngase ya. Digo, no, trabajemos para que todos estemos bien. Pues ¿Qué mira, dijiste? Espérate, ¿qué dijiste? Porque tenía una idea, pero se me fue. ¿qué de todo? Abordé como 15 puntos ahorita. Antes de las carreteras, ¿qué dijiste? ¿Pero Franco? El plan de gobierno, Antes de eso. que Porfirio Díaz, en la época de Porfirio Díaz, No, en Yucatán, antes de eso. que... Ah, Ay, mijo. Y ya no se acuerda, lo acaba de decir hace 2 minutos. No lo sé, pero estuvo bonito, entonces eso Estuvo es chido. importante. sí, no. Ahorita te acuerdas, continúa. Continuemos. Ok. Ahora, para abordar los riesgos de la pandemia contra el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, la Organización para la Alimentación y la Agricultura le pide a los países que satisfagan necesidades alimentarias inmediatas de sus poblaciones vulnerables. O sea, que atiendan primero a los que están en pobreza, en hambre severa. Ok, ok, ya entiendo. O Sí. sea, te va a decir, ¿cómo? Pero ya... Sí, o sea, atiende primero a los que se están ya petateando, luego estimular los programas de protección social, vaya que nos hace falta arreglar todo este desastre aquí en México, mantener el comercio mundial de los alimentos, Eso es vital. sí. Mantener en funcionamiento las cadenas de suministro nacionales, o sea, hacerlo mejor posible para que no se te caiga la mitad de la cadena de suministro nacional. Vaya, es invertir el dinero. No es un desperdicio, no es un No es un despilfarro, no desperdicio, estás... No es, asegurando que vas a tener alimento en tu mesa en no, unos días. o sea, los gobiernos no deben de ahorrar. Los gobiernos tienen que invertir, Así a es. mi parecer. El ahorrar y austeridades pendejas son estúpidas porque estás ahorrando para qué. ¿Para qué estás ahorrando? ¿Qué estás planeando hacer? O sea, lo vas a ahorrar en el chanchito y qué, es mejor que circule el dinero. Así es. Todo buen economista te dice, la mejor manera de que el dinero Dejar más mejore dinero es es- invirtiendo y es haciendo que el dinero circule. Entonces, Así es. no hagan mamadas, por favor. Por favor. Por favor, no más, por favor. No Por más. favor. Y la última parte para medidas contra el COVID-19 es apoyar la capacidad de los pequeños productores para aumentar la producción de alimentos. Jalo. ¿Ves? Todo lo que dijimos, qué Todo lo que hemos dicho, Por favor, un high five a todos aquí, porque de verdad, qué bonito. Una Y eso, frase esto es lo que pasa cuando juntas a 2 personas de carreras de humanidades. sí, me gusta. Yo no sé Pues, qué es mi mijo. carrera, no sé si es administrativa o humanitaria, no sé qué es mi carrera. Tu carrera es, Sí. es Exacto, no sé qué es. Es una o sea, en manera parte muy es extraña. estadística. Sí, tengo Es una- cosas estadísticas, o sea, tengo política, tengo Es una economía. sociología. Sí, me parece es Me una gusta, sociología. Me gusta. Muy arraigada con las ciencias duras. Luego explico eso de las ciencias duras, Me pero gusta. en general es prácticamente podría ser estudios sociológicos más que nada. Sí. Y de impacto ambiental, o sea, sociológico, biológico, ambiental. Pero bueno, no Todo sé. un poco. Exacto, tu carrera es mole, es un poco de todo y ya. Sí. Sí. Ahora, nos falta hablar de la seguridad alimentaria. Ánimo. Se ve bien Ahorita se emocionado va Diego rápido. del tema, ¿eh? Y Diego, Es que ya me agoté. Yo sé. El sector de la agricultura es el mayor empleador del mundo. sí. 40% de la población mundial se encuentra en este rubro trabaja. ¿Hablando solo en el sector primario o contribuyendo, o sea, desde el que cosecha el jitomate Todo. hasta el que lo, Hasta que lo vende. corta en el Hasta que restaurante? se lo está poniendo tu cocho en la esquina de la... ¡Ay, qué rico! Un cocho de esos como esto. Dios, 40% de la población mundial está implicada en el sector agrícola. Para que vean la importancia que tiene y Es lo la poco mayor que la fuente de valoran. ingresos y de empleos para los hogares rurales pobres. Sí. No es tu teléfono, Susana. Es el jitomate que te comes para la El dieta. tomatito. Ay, jitomate. Con sal y pimienta. Lo que les había mencionado antes, 500 millones de pequeñas granjas en todo el mundo Ujú. que producen de manera secano, proporcionan el 80% de los alimentos a nivel mundial. Invertir en ellos es la mejor manera para la seguridad alimentaria. Y como desde los 1900 para acá, teníamos una diversidad enorme en los campos de cultivo. Ujú. Últimamente se está reduciendo demasiado. Entonces igual invertir en la biodiversidad de los cultivos. Una mayor biodiversidad agrícola
más riqueza para los suelos, Mayor alimento. más plantas que se lleven bien, mayor alimento. Justo tú me dijiste alguna vez que plantas que se complementan mucho al Sí. Eso, plantas ¿El jitomate complementarias. con cuál dijiste? ¿O Ah. cuáles eran? Generalmente, Solo por dar un ejemplo. no sé, un ejemplo, pues, pueden ser los jitomates y el ajo. Ok. Ah, mira, y con eso te haces Con eso una salsita bien. una salsita mexicana. un espagueti con jitomate y ajito bien rico. Una boloñesa. Una cosa Y eso así. tiene, o sea, tiene una relación simbiótica. Bien bonito. Oh, qué cool. Eso explica por qué en Italia usan ambos. Porque el ajo repele ciertas plagas. Por ejemplo, una de las mayores plagas de los jitomates Los vampiros. es Los caracoles, ¿no? los caracoles. Los caracoles vampiros. Imagina un caracolito todo pálido. capitán. Y Vea un jitomate es como, oh. Y solo se ve, ya sale el rayo del sol y el carácter que más dice tratando de llegar a la sombra. 2 horas muriéndose en lo que llega a la sombra. Ay, un caracol vampiro. Saluda al señor Chuleta, por cierto. Qué buena, güey. No voy a hacer eso, un caracol. Un Ya dibujo de tenemos al señor caracol Tocino vampiro. con tatuajes en Está la cara. espectacular. Imagínate el caracol vampiro que ya salió el sol y de repente está como a 10 centímetros de distancia de la sombra y solo se ve que está ahí. ¡Ay! Pero bueno, el caracol es una plaga. Sí. Tristemente. Son bonitos, son una forma de vida muy curiosa, pero son una plaga. Son muy extraños. Sí. Y el olor del ajo Ajá. puede ayudar a alejarlo. Los caracoles vampiros. ¿Viste su mirada cuando dije caracol vampiro la primera vez? Sí. Él quería hablar seriamente y tú y yo nos llevamos todo hasta el carajo. O sea, sí es serio porque se aleja a los caracoles. y a los vampiros. También. Digo, Ok, vamos. buena disculpa por eso, que a los vampiros no les gusta la comida italiana. Ah, cierto. Entonces, pero sí, es bueno que inviertan en el campo. Sí, De manera Es necesario. prudente y responsable, por también. claramente. O sea, no solamente les lleves infraestructura e industria, no. No, es Tiene que hacerse con cuidado, con educación. Bien, con él. Sí, un con buen desarrollo. con logística, carajo, la logística es lo que tiene que solucionar todo. Logística. Siguiente punto de la seguridad alimentaria. Si las mujeres agricultoras tuvieran el mismo acceso a herramientas y conocimientos que los hombres agricultores, la cantidad de personas que padecen de hambre se reduciría en 150 millones de personas. Ok, O sea, más manos en el campo, menos gente hambrienta. claro. Así es. Sí, invierta quien quiera y quien pueda, Ujú. chingados. Así es, literal. Y ahora, pobreza energética. Todas las personas en el mundo que no tienen acceso a electricidad. Si se reduce esto, que ahorita son 4.000 millones de personas mundialmente que no Ujú. tienen acceso a la electricidad. O sea, ¿Cuántas? los 4.000 millones. La pobreza energética es una de las barreras más grandes para reducir el hambre. Y si se Logística. resuelve esto, suficiente alimento, se acaba esto. Logística. Logística. O sea, de verdad. O sea, y ni siquiera para actual, sino también para cumplir con la demanda futura de alimento. Pero es que es lo mismo que voy. O sea, Sí, logística. de verdad, si en el momento en el que tú decidas poner un pinche camino decente, vas a necesitar meter un chingo de madres. Así es. O sea, porque necesitas meter agua, luz, gas si quieren, hasta wifi, carajo. Ujú. Telefonía, etc. Porque lo vas a necesitar. O sea, al fin y al Vamos a cabo, necesitar. son inversiones y se tiene que invertir para que a largo plazo haya sus beneficios. El punto es no guardarse el pinche dinero en el bolsillo y hacer que fluya. Porque además incluso eso puede salvar muchísimo de que el dinero y de todo surja la inflación, por ejemplo. Así es. También, entre otras cositas. Pero bueno, no soy ningún economista, pero pues le Bien, macheteo un poquito. Así es. Entonces, concluyendo, Concluyendo, invertir en el campo, mantener la diversidad genética de semillas en el campo, sostenibilidad de los sistemas de producción, asegurar las cadenas de suministro de alimento, terminar con el hambre, todo tipo de malnutrición y atender el hambre severa. por favor. Ujú.
Es De mera- aumentar las inversiones. la gran, o sea, Sí, insisto, no. el mayor problema de esto es logística. Sí. Plenamente Logística e inversión. y burocracia. ¿no? Estúpida burocracia. Sí, ni que lo digas, porque solo se tarda como 4 semanas en responderte tus citas para cosas, ¿verdad? Pero bueno, entonces, pues, ¿qué te parece si la dejamos por ahí el día de hoy, mis queridos? No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes, buscar, deja de manosear ya lo Ramiro, Dios mío. Iba a decir Roberto, no sé por qué. Pero bueno, Roberto, Roberto, sí. Pero bueno, síganos en todas las redes, contémonos podcast, contémonos podcast en el caso de TikTok e Instagram. No desperdicien alimento. No desperdicien alimento, no lo que sean más infelices, quieran, si por no se lo favor. van a Y si viven en Estados Unidos, Menos. Pero bueno, suscríbanse en YouTube, en pulgar arriba, si están viendo esto en YouTube, pregunten, comenten en los comentarios, valga la redundancia, déjenos saber qué les gustaría que habláramos, etc. O si tienen alguna duda pueden dejársela a Tron en el Contémonos Podcast en TikTok, y con mucho gusto se las va a Así responder. es. responder. Sí. Oremos. Es que me agoté mentalmente. Es un tema Sí, no, no sé, Fue un debate muy. Es un tema muy pesado, es un tema muy feo. Sí, no es que el pedo de ese no es, insisto, el pedo de ese, sobre todo de es Es plenamente logística. logístico. O Y sea, es es que de una verdad, ¡ay, güey! si pusieran a gente que de verdad supiera lo que hace, este problema se hubiera solucionado hace mucho tiempo. Sí. En específico, no hablo de pobreza, No. que la gente pueda Esto- trabajar todos los días, no es tan complicado. No. O sea, sí es complicado, vaya, no me O malinterpretes. sea, sí, pero la no solución tanto. es más sencilla de lo que parece. así es. Pero bueno, entonces, ¿qué les parece si nos vemos la próxima vez? Va, Cuídense mucho y nos vemos. nos vemos. Vaya, Adiós. no desperdicien comida por 2. Cómase sus verduras.